Hola, ahora conozcamos de manera breve una muy buena guía para la construcción de un instrumento psicológico. Bien, eso lo vamos a encontrar en esta buena publicación aquí de los profesores Muñiz y Fonseca Pedrero, 10 pasos para la construcción de un test. Nos va describiendo en esta buena publicación estos 10 pasos, estas 10 etapas propuestas por ellos y que de verdad, digamos, en la experiencia, en la enseñanza y en el acompañamiento de la elaboración de instrumentos, sí que va yendo muy bien. Bueno, tenemos estas 10 etapas que aquí las vamos a solo describir breve y ágilmente. En un primer momento está la justificación de la construcción del instrumento. Es decir, un instrumento no lo vamos a crear porque bueno, digamos en una primera idea o porque simplemente pues queramos cierto renombre. No va a funcionar de esa forma. Más bien la construcción, la propuesta de un instrumento va a partir de una exhaustiva revisión de la literatura, identificando esos vacíos ahí en el conocimiento y particularmente en la instrumentación que pueda haber acerca de una variable, de un constructo. Entonces, de pronto, pues tenemos una variable que tiene su instrumento, pero de pronto la variable, digamos, o la teoría ha tenido una actualización, incluso en su definición también, por lo tanto, el instrumento lo va a tener que tener. O de pronto, pues algunos también instrumentos ya pueden estar desactualizados. O de pronto los instrumentos que hay son pues demasiado extensos y y en la revisión de las recomendaciones en psicometría, por ejemplo, sobre la extensión de los ítems, el número de ítems, las opciones de respuesta. Entonces, vamos a ir buscando algún argumento como para poder ir sosteniendo el, el tener que implementar la construcción de un instrumento. ¿Sí? Entonces, primero vamos con eso, un marco general, además donde también vamos a ir pues, definiendo aspectos básicos aquí del instrumento. Ahora, recordad que un instrumento es una tecnología, es un cómo vamos a medir dentro de una teoría, dentro de una definición. Si nosotros vamos a construir un instrumento de personalidad, pues tenemos que ir considerando, abrazando, basándonos en una teoría en específico, o de pronto aquí, por ejemplo, para inteligencia emocional. Entonces, todo instrumento se construye a la luz de una teoría. Y cuando nosotros, por ejemplo, buscamos la información de un instrumento, tenemos que poder ir identificando cuál es la teoría sobre la cual se desarrolla este. Si no lo hay, estamos con un muy grave problema del instrumento, ¿sí? Entonces, hay una teoría bien clara, bien determinada, y sobre eso se construye el instrumento para medir dentro de esa teoría. Luego tenemos la teoría, tenemos que ir haciendo especificaciones acerca de las características que va a ir teniendo nuestro test que estamos proponiendo. Aquí les listamos algunas. Para luego pasar a la construcción o la propuesta de los ítems. Entonces vamos a buscar que estos ítems pues, sean representativos, relevantes, diversos, claros, etcétera. Cuando construimos, dado que varios ítems se van a quedar en el camino, por decirlo en simple, vamos a proponer una amplia cantidad de ítems. También vamos a desplegar estrategias para que asegurándonos que los ítems vayan a ser comprensibles, determinar cómo van a ser esos ítems, etcétera, ¿sí? Entonces este va a ser un esfuerzo particular, el de la construcción de los ítems, en donde incluso, ¿no?, teniendo muy en cuenta cuál es la complejidad del constructo variable que nosotros estemos midiendo, vamos a elegir los ítems los cuales tengan estas características, sean los representativos, sean los suficientes, sean los relevantes. ¿No? Imagínense construir un instrumento cuyos ítems no exploran esta parte del constructo, entonces el constructo no va a estar adecuadamente representado. También se despliegan distintas estrategias para la elaboración de ítems, por ejemplo, tener una matriz de especificación de variables. Luego, bueno, ¿cómo vamos a construir los ítems? ¿A partir de qué, no? Un marco teórico, un análisis lógico de los contenidos que vamos a estar explorando o midiendo. También nos podemos ayudar de instrumentos previos y aún así, y ahora pues teniendo
todas estas ideas pues de ítems, tenemos que buscar de que ellos vayan cumpliendo algunos requisitos. Entonces todo eso va a ser el desafío en la construcción de ítems, tener en cuenta algunas recomendaciones para la construcción de ítems. Por ejemplo, pues en los ítems hay que evitar escribir el no, porque a veces eso puede confundir al evaluado, ¿no? O sea, en clases no hago preguntas, pudo haber sido simplemente en clase evito hacer preguntas. O otros ejemplos aquí, ¿no? Que ustedes ven, por ejemplo, esta palabra que en nuestro contexto usualmente no lo usamos, ¿no? Entonces no va a funcionar. Bueno, entonces un conjunto de indicaciones así para la redacción de ítems. Ya habrá pronto una nueva video lección donde comentemos acerca pues de esto en detalle. Y luego seguimos, ¿no? También tenemos en consideración recomendaciones actuales, por ejemplo, que es la no consideración de ítems inversos, ¿no? Los ítems inversos van trayendo diversas dificultades y eso ya está también bastante argumentado, bastante descrito en publicaciones. Y luego de todo eso, ya estamos construyendo los ítems, también tenemos que ir determinando cómo va a ser el formato de opciones de respuesta. Por ejemplo, si fuera una escala de tipo Likert, pues tendríamos que ir considerando opciones de respuesta como estas de acá. Pero claro, ¿no? Va a ir dependiendo de la naturaleza del constructo, los fines que se va teniendo. Incluso, ¿no? También esto va a pasar por decidir el número de opciones de respuesta. Se tiene que ir editando el test para luego pasar a los estudios pilotos para la detección de esos errores que podrían tenerse. Nos vamos a dar cuenta en estas aplicaciones de algunos pocos sujetos y vamos trabajando, vamos pilotando hasta llegar a algún punto de saturación en donde ya veamos pues que no hay más mejoras que ir haciendo. Un proceso básicamente en lo general cualitativo, y en donde pues no existe un número predeterminado de sujetos, van a ser los que sean necesarios. Incluso acá les coloco la experiencia cuando dicté, bueno, ahora estoy dictando también cursos de psicometría y una de las tareas que voy dejando es ir haciendo el estudio piloto de ese instrumento que están construyendo. Y por ejemplo aquí todos estos buenos estudiantes iban exponiendo y de verdad que es una muy buena experiencia. Todos como que nos vamos llevando a la reflexión de que es importante esa experiencia de la aplicación de un grupo piloto. También se va seleccionando otros instrumentos para hacer validez convergente, y dado que las evidencias de validez que nosotros vamos a reportar, vamos a buscar que sean las mayores posibles, y también en eso va a contribuir a hacer validez convergente. Finalmente hacemos la aplicación del test. En esta guía van haciendo un comentario de un mínimo de 300 sujetos. Sin embargo, en la construcción vamos deseando más incluso. Pueden haber estudios de 800, 1000, 1500, 2000 personas, y es más, incluso con distintas etapas, es decir, una primera etapa para la construcción de ítems, otra primera etapa, estudio 2, un análisis factorial exploratorio, una etapa 3, análisis factorial confirmatorio, y con un nuevo grupo de participantes también bastante amplio, ¿sí? Entonces, eso va a implicar la aplicación del test en una amplia cantidad de participantes. Y luego se hace el análisis de propiedades psicométricas, análisis factorial, por ejemplo tenemos aquí análisis de consistencia interna. También esto va a pasar por análisis básicos descriptivos, pero que también pueden ser bastante informativos. El análisis de propiedades psicométricas, esta es una parte bastante técnica con mucha herramienta estadística multivariada, para llegar finalmente a nuestra versión final del test y claro, el informe de resultados, la elaboración del manual también. Entonces, sí, hemos hecho una mirada bastante ágil, rápida, y bueno, vemos que en toda esta ruta sugerida en este muy buen artículo, vamos cubriendo lo que en general van siendo las etapas para la construcción de un instrumento. Bien, gracias. Un apunte antes de ir cerrando. La construcción de un instrumento, ustedes están viendo estas etapas, es bastante complejo, puede ir tomando bastante tiempo. Estamos a un nivel incluso para construir un instrumento posgrado y
digamos incluso hasta a veces más que una maestría. Bueno, va dependiendo también el contexto, pero un poco del contexto del que les hablo, sí, o sea, vamos reconociendo que la construcción de un instrumento va a ir tomando etapas, no solamente por no, bueno, nos va a dar bastantes retos. Tamaño de muestra, el diseño de varias etapas también que se está teniendo, el fuerte componente técnico también en cuanto a análisis de propiedades psicométricas. Así que sí, va siendo particularmente retante. Es decir, quien se, quien se vaya orientando a hacer algún estudio de construcción de un instrumento debe de estar, digamos, preparado para ir sabiendo todo lo demandante que puede ir siendo. Es cierto que la contribución va a ser bastante importante, pero sí hay que ir sabiendo de que va a ser particularmente muy demandante. Por ejemplo, los estudios psicométricos, adaptación, propiedades psicométricas, eso que vimos justo en la anterior video lección a este video, pues básicamente se tendría pues desde aquí, edición, grupo piloto, porque el grupo piloto no va a estar más en un estudio de propiedades psicométricas, o sea, va a estar aquí desde esta parte, desde el número 5. Entonces se dan cuenta que incluso la construcción de instrumentos va a ser mucho más porque va a tener que vamos a tener que trabajar estas primeras etapas también. Así que sí, tener eso en cuenta también. Puede ser un estudio que tome buen tiempo, ¿eh? Y podríamos hablar incluso hasta de años en emplear. Claro, va a ir dependiendo de cada caso, ¿no? Pero sí, este va a ser uno de los estudios o los diseños que más tiempo y, y demanda logística vaya implicando. Muy bien, listo. Gracias.